tal amigos? Les voy a enseñar en este video cómo configurar la aplicación de notas en el iPhone o en el iPad para acceder fácilmente a ella y así sacarle el máximo provecho. Esta aplicación la podemos utilizar tanto en nuestro trabajo como en el estudio o cualquier uso de nuestra vida cotidiana. Vamos a ver a continuación cómo podemos utilizar esta aplicación. Lo primero que les aconsejo para poder usar la aplicación de notas ya sea en el iPhone o en el iPad es agregarla al centro de control. Para hacerlo deben de ir al menú de ajustes o de configuración y allí la pueden agregar. Esto es con el fin de sacarle el máximo provecho. Tenemos dos opciones, la aplicación de notas o tomar una nota rápida. Cualquiera de los dos es válida y hacen la misma función. La diferencia es que la nota rápida simplemente despliega una ventanita y se cierra inmediatamente después de ingresar el texto. Vamos por ejemplo aquí a agregarla. Aquí ya tengo en la parte inferior notas y nota rápida para que vean cuál es la diferencia. Vamos a darle atrás, ya quedó agregada. Si despliego el centro de control, aquí me va a aparecer en la parte inferior porque es lo último que agregué. Esta es la aplicación de notas, se abre obviamente la aplicación de notas. Mientras que si voy a la aplicación de notas rápidas o a la opción de notas rápidas, simplemente me abre una pequeña ventana en la cual voy a digito lo que requiera, inmediatamente lo doy a guardar y se me cierra. Mientras que con la aplicación de notas, si le doy en esta opción, simplemente abre la aplicación como tal para escribir y navegar dentro de todas las notas que tenemos guardadas. Bueno, una vez dicho esto, lo primero que van a encontrar aquí es la interfaz si tienen varias cuentas de correo, pues las pueden configurar y así pueden tomar notas y acceder desde su computador o desde su navegador web, cualquier parte, o incluso si tienen un teléfono Android o para el futuro, pues aquí van a tener también guardadas las notas en futuros teléfonos o si las desean utilizar en la oficina, como quieran, pues. Aquí tienen la opción de Outlook también, ya es simplemente ir al menú de configuración donde tienen agregadas las cuentas y aquí si ingresamos a notas está la opción para agregar una cuenta de correo electrónico o cualquier otra nota adicional donde puedan tomar notas. Bueno, dicho esto, la principal que se tiene es la de iCloud, que es la de Apple. Con iCloud también podemos acceder desde cualquier navegador en internet y vamos a acceder a las notas que tengamos guardadas en nuestro dispositivo. Aquí ya es como ustedes tengan organizadas el tipo de carpetas. Hay carpetas inteligentes que utilizan filtros a través de etiquetas. Es decir, si yo por ejemplo selecciono una etiqueta, no sé, que sea trabajo, me va a buscar todas las notas relacionadas con trabajo y que tengan la etiqueta de trabajo. Igualmente, si coloco por aquí videos, pues me va a salir también donde tenga esta etiqueta de videos. Todas las notas que estén relacionadas. Si ingresamos a cualquier carpeta, aquí nos muestra una opción gráfica de verlas. Puede ser por lista o puede ser por galería. Ya es como ustedes quieran y les parezca mejor visualizar las notas. Por ejemplo, esta es la nota que yo creé para hacer este video, donde tengo un link de internet y varias opciones que podemos utilizar. Vamos a crear, por ejemplo, aquí una nota nueva. Vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle prueba. Y aquí podemos seleccionar el tipo de letra. Vamos a seleccionar esta, pues obviamente ya me dice que es un título. Podemos poner también esta que es encabezado, letra cursiva,
un subtítulo, podemos ponerle cuerpo o monoespaciado o tachada. Aquí hay varias opciones, podemos ponerle viñetas, podemos ponerle numeración. Aquí hay varias opciones para hacer o crear nuestra nota. Vamos a dejarla como título. Vamos a quitar esto. Démoslo así. Después de que le damos formato, vamos a cerrar la opción. También podemos seleccionar la opción de ponerle rayas o cuadrículas, ya ustedes eligen. Aquí pueden seleccionar también la cantidad de cuadrículas. Pueden poner este diseño, ya es como ustedes requieran, o si la prefieren en blanco o con rayas. La cantidad de espacio entre cada renglón, aquí la vemos con más espacio y aquí la vemos con un espacio intermedio. Igualmente la cuadrícula, muy cuadriculado o cuadros más grandes. Ya es como configurarla de acuerdo a lo que queramos lograr. Vamos a dejarla en blanco, me gusta más en blanco. También pueden agregar aquí nuevamente organizar el formato. Pueden seleccionar el tipo de viñeta que requieran puntos o guiones. Bueno, aquí ya pueden escribir lo que deseen. Vamos a escribir esto. También pueden agregar, en el caso de que requieran hacer un checklist, como actividades. Por ejemplo, van a colocar, no sé, hoy tienen que ir al gimnasio, realizar compras. En el caso mío, hacer videos. Pueden colocar un sinfín de actividades y pueden irlas chuleando a medida que las vayan haciendo. Igualmente también pueden continuar. Si quieren agregar una imagen, lo pueden hacer, o tomar una foto, lo pueden hacer desde aquí, desde la cámara. Está la opción de seleccionar foto o video, porque también pueden incluir videos. Pueden escanear documentos en PDF si así lo requieren. Pueden tomar una foto o grabar un video. Pueden escanear texto. Esto es para los modelos iPhone Pro, iPhone 13 Pro en adelante. Creo que está disponible la opción de escanear texto. Si vamos a agregar, por ejemplo, aquí una imagen, pueden agregar esto. Vamos, por ejemplo, a utilizar la opción de escanear un texto. Esto es ideal si requieren traducir o transcribir algún fragmento o un documento específico, ya sea en el trabajo, en la oficina. Pues aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, un párrafo o la cantidad de párrafos que deseen y él nos los va a ir agregando. Igualmente, si quieren escanear un documento, lo pueden hacer también. Le dan en escanear documento, le toman la foto al documento y él lo selecciona automáticamente. Igualmente, si de pronto quieren correr las márgenes, si de pronto quedó algo, le dan en la parte inferior izquierda y aquí están las márgenes. Pueden moverlas y organizarlas para que quede el documento completo, o eliminen la parte que, si les quedó, por ejemplo, no sé, lo tenían con la mano y les quedó la parte del dedo, lo pueden corregir desde acá. Una vez tienen el documento, le dan en listo y vamos a darle nuevamente listo y aquí le damos guardar. Pueden escanear la cantidad de páginas que quieran
no tiene límite. Igualmente, pueden dibujar si así lo requieren. Seleccionamos el marcador o el lápiz. En este caso vamos a utilizar el lápiz. Aquí pueden seleccionar el grosor de la punta. Vamos a dejarlo con este. Y vamos a hacer, si requieren, no sé, si requieren diseñar un espacio, ya sea de un inmueble, una sala o algo así, lo pueden hacer con figuras geométricas. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un círculo. Si dejamos presionado el dedo por espacio de segundos, él nos lo va a corregir automáticamente. Si tienen un lápiz, el Pencil de Apple, también pueden dibujar con este en el caso de que tengan un iPad. Si es un iPhone, pues con el dedo, o según si tienen el lápiz también lo pueden utilizar. En el caso de que estén dibujando con los dedos, con utilizar los dos dedos hacia arriba o hacia abajo van a poder mover, ya que si utilizan uno solo pues les va a escribir. Entonces con dos dedos van a poder mover la nota hacia arriba o hacia abajo. Vamos, por ejemplo, aquí a hacer un cuadrado. Lo dejo presionado y me lo toma bien. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una estrella. Y dejando presionado, él me la toma correctamente. También podemos hacer líneas con la regla. Vamos a utilizar aquí la regla. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, no sé. Vamos a trazar aquí una línea. Cogamos el lápiz y organizamos aquí una línea. Y pueden medir 2, 3 centímetros, 1 pulgada. Si retiro la regla, pues ahí está. Vamos a poner otra aquí hacia abajo. Y aquí ven el trazo que he realizado. Igualmente, si quieren trazar una línea, pues lo pueden hacer. Voy a hacerla aquí con el dedo. Y dejando presionado, él me la corrige y me la hace recta. Ya si quieren echarle color, pues le echan, escogen el marcador, lo que sea. Es simplemente como para mostrarle la funcionalidad que tiene la aplicación de notas. Vamos a darle aquí en listo. Y así ha quedado este artículo, esta nota que he tomado. Ustedes pueden pues organizar de acuerdo a lo que lo requieran. Igualmente, si requieren poner una etiqueta a esto que hemos hecho, pues le pueden poner aquí, no sé, numeral oficina, con el fin de que puedan ubicar la nota fácilmente. Vamos a ponerle aquí, no sé, personal. Y así pueden poner las etiquetas que requieran con el fin de hacer más fácil ubicar las notas. Le damos en listo y ya quedó la nota. Igualmente aquí pueden destacar las notas. Si presionan sobre ella la pueden destacar. En el caso de que la tengan así en vista de galería la pueden destacar. O la pueden bloquear, le pueden poner a que solamente se puede abrir la nota si es algo privado con el Face ID o teclado numérico si es un modelo pues más antiguo que no tiene Face ID, así lo pueden trabajar de forma privada. Igualmente pueden compartir la nota con un contacto o ya como ustedes requieran. Pueden transferirla a una carpeta si así lo quieren. Igualmente pueden, como ya les dije, modificar la lista. Igualmente les va a salir el mismo menú, les va a salir la opción, si deslizan hacia el lado derecho, de destacar la nota, de fijarla, con el fin de que siempre la mantengan ahí en primer lugar. O si la quieren eliminar, compartir o trasladar. Igualmente, si están, por ejemplo, navegando en internet, pueden guardar artículos en las notas. Simplemente vamos a seleccionar aquí en la parte inferior el botón de compartir y buscamos aquí entre las opciones la aplicación de notas
y ya podemos elegir dónde queremos guardarla. Si en una nueva nota o en notas rápidas o en unas notas que ya tengamos guardada con anterioridad, ya ustedes seleccionan dónde la quieren almacenar y le dan guardar, y de esta manera quedará realizada. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado este video, no olviden dejarme sus comentarios de qué tal les pareció, igualmente regalarme un like y compartir el video en sus diferentes redes sociales, y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Hasta luego.